al chavismo, también fue detenido. El presidente Barack Obama aceptó que será difícil encontrar un camino hacia la paz entre israelíes y palestinos, mientras que en Irak un coche bomba dejó 8 muertos. Y el senador republicano Ted Cruz anunció su candidatura a la presidencia, mientras que Barack Obama abrió el debate sobre el voto obligatorio, el cual manifestó cambiaría el mapa político del país. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. La baba a los anclas del CNN cuando vean esto. Sos Venezuela. ¿Ah? Yo te diría, fascista, vos no sos Venezuela, vos sos gringo en tu mente, en tu maldad. Nicolás Maduro. Vos no sos Venezuela, Venezuela, Venezuela. Vos no sos Venezuela, Venezuela, Venezuela. Fascista. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Lo sentí ahí como diciéndonos: nadie te está parando bolas, pana. Vos no sos Venezuela, Venezuela, Venezuela. Vos no sos Venezuela, Venezuela. Llegarán a Lima este jueves para... Interpretado por Nicolás Maduro, que yo no sabía que era cantante. Empezamos el programa. ¿Cómo estás? Farid, con detenciones en ese país, ¿no? Ahora la hija menor de Ledesma y también un periodista contrario a Nicolás Maduro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, es humorista y cantante involuntario, aparentemente. Pues en el caso de la hija ni siquiera queda claro por qué la detuvieron, ¿no? No hubo cargos en su contra, no hay razón aparente, pero claro, el tema sigue siendo que incluso en el caso del periodista no se respetan las normas del debido proceso. Muy bien, nosotros vamos con el tema Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN detuvo a la hija del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, cuando ésta iba a salir del país. Si bien fue liberada algunas horas después, su pasaporte fue retenido. El socialista Felipe González, expresidente del gobierno español, asumirá la defensa de los presos políticos Leopoldo López, recluido en prisión desde hace más de un año, y Antonio Ledesma, detenido el pasado 20 de febrero por agentes del SEBIN. A ambos se les acusa de intento de desestabilización por participar de las protestas antigubernamentales del 2014, que dejaron al menos 40 muertos. Fuentes cercanas al exmandatario español confirmaron que tanto familiares y abogados de ambos políticos venezolanos solicitaron su apoyo ante los continuos abusos a los derechos humanos en el país, la ausencia de garantías para presos políticos en la cárcel de Ramo Verde y el silencio que mantienen los gobiernos de América Latina. El mismo Felipe González expresó en una entrevista para el medio NTN 24 que le preocupa la nula defensa de la democracia en América Latina y sobre todo la falta de diálogo entre el gobierno venezolano y sus detractores. Creo que el país no tiene ninguna salida razonable que no sea mediante un diálogo serio entre gobierno y oposición que resuelva estos problemas políticos que no tienen nada que ver ni con Madrid, ni con Bogotá, esos son niveles de abstracción muy raros. Es decir, usted que aquí hay una conspiración, diga quién y cómo y quiénes, ¿no? Porque lo demás es tratar de buscar responsabilidades donde no las hay, ¿no? Organismos internacionales como la ONU, OEA, UNASUR, así como el Parlamento Europeo, Estados Unidos, España, Canadá, Colombia, Amnistía Internacional y Human Rights no han conseguido mediar en la crisis venezolana y de momento el presidente Nicolás Maduro no tiene interés alguno en liberar a presos políticos. En las últimas horas, hombres armados vestidos de civil que serían parte de la Guardia Nacional detuvieron al presidente del grupo periodístico Sexto Poder, Leocenis García. En las últimas horas, la Fiscalía informó que ordenó su detención ante reiteradas inasistencias a la apertura de un juicio oral y público que se le sigue en su contra por evasión de impuestos y presunta legitimización de capitales. Mientras tanto, el diputado opositor Richard Blanco informó a través de las redes sociales que Antonieta Ledesma, de 22 años, una de las hijas
del alcalde metropolitano de Caracas, Ledesma, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para un exhaustivo registro antidrogas. Aunque las causas se desconocen, después de 3 horas, el diputado Blanco informó que la joven fue puesta en libertad, aunque agentes del SEBIN retuvieron su pasaporte. Muy bien, vamos a ver qué pasa también con la esposa de Ledesma, que va a participar esta semana en Lima. Va a venir junto a Lilian Tintori a participar en un seminario con Mario Vargas Llosa sobre las libertades civiles y las libertades civiles y los derechos humanos. Sin embargo, no hay muchos detalles, ¿no? ¿Por qué esta chica, que al parecer obviamente va a apoyar a su padre, es detenida y le retienen el pasaporte? O sea, ¿qué significa? ¿Que todos los que rodean a, por ejemplo, el alcalde de Caracas son enemigos del gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Nunca hubo cargo alguno en su contra, no fue detenida formalmente. Aparentemente fue, digamos, una revisión exhaustiva en busca de drogas, pero ¿por qué a ella en particular? Era demasiado prominente como para intentar pasar drogas de contrabando a Venezuela. Parece un simple intento de amedrentamiento y hostigamiento, ¿no? No parece haber mayor explicación que esa, pero una joven que no tenía ninguna figuración política, ¿no? El tema de Felipe González como defensor de López y Ledesma sí es un tema en donde lo que se busca es precisamente la figuración política de González, ¿no? Porque obviamente él no es especialista en derecho penal venezolano, que es bajo el cual van a ser juzgadas estas personas, pero bajo la presunción de que aquí no se respetan las normas del debido proceso y por ende no va a haber un juicio justo, la estrategia parece ser politizar el juicio también del lado de los demandados, no solo desde la perspectiva del gobierno. Y para eso se busca a alguien tan prominente como Felipe González, que además viene del Partido Socialista Obrero Español, no es precisamente alguien que venga de una fuerza política hostil al gobierno venezolano, aunque presumo que ahora en Venezuela muchos van a recordar que desde que dejó el gobierno, Felipe González se ha dedicado en buena medida a ser gestor de intereses de grandes empresas transnacionales. Claro, pero ¿le van a permitir que sea el abogado? Eso depende del tribunal, ¿no? No es porque si al final el juicio contra Capriles tampoco no está obedeciendo ninguna lógica. O sea, ¿realmente le van a permitir que se defienda con Felipe González? Ahora, yo presumo que Felipe González no va a hacer las funciones de representante legal ante la Corte. O sea, es cara al público, es eso. Sí. Yo no sabía que era abogado, para ser perfectamente honesto. No debe ser especialista en cualquier caso o haber ejercido en materia de derecho penal. Y claramente no conoce el Código Penal venezolano. Entonces, no es que sea el mejor representante posible para efectos estrictamente legales. Lo que se busca en él es, digamos, la representación política de cara al resto de la región. Yo creo que en parte también en la actitud de Estados Unidos de calificar estentóreamente a Venezuela como amenaza, aunque sea un requisito formal en el plano legal para aplicar sanciones contra dirigentes del gobierno, está el llamar la atención frente al hecho de que los gobiernos de la región no se pronuncian frente a la situación de la democracia en Venezuela. Y no pueden decir que no se pronuncian sobre temas políticos internos, porque sí se pronunciaron sobre las normas que dio el gobierno de Obama, pero no se pronuncian sobre las normas, digamos, que infringe o aprueba el gobierno venezolano, como por ejemplo la que permite el uso de arma letal por parte de las Fuerzas Armadas para reprimir manifestaciones. Claro, pero esa es la estrategia que también debe tener Leopoldo López, ¿no? Cara, yo no sé cómo irá el juicio, porque al final no se conocen muchos detalles, pero no creo que vaya a durar mucho más. Yo me imagino que se va a conocer alguna decisión del tribunal sobre qué va a pasar tanto con el alcalde de Caracas como el líder de la oposición.